Desde muy tempranas horas de la mañana, cientos de personas se movilizaron para organizar la llegada de la candidata a la presidencia de la República por el partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori Iguchi. Desde camionetas y vehículos menores se desplazaban desde tempranas horas de la mañana para dar el saludo y el recibimiento a la candidata. En medio de la multitud, al promediar las 11 de la mañana, arrimó a la ciudad Keiko Fujimori, en medio de gran expectativa. Sus seguidores y simpatizantes, al igual que los candidatos al Congreso de la República, lo esperaban a la altura del Grifo a la salida a Huamanga, desde donde recorrió esta ciudad hasta llegar a su local partidario en el centro de la ciudad. A su arribo lo esperaban un grupo de mujeres. Aquí dio sus primeras declaraciones. Muy agradecida con la región de Ayacucho para fortalecer a los hermanos agricultores, seguir trabajando para mejorar la educación. Luego, este grupo de mujeres le pusieron una manta típica de la región. Además, le entregaron un ramo con flores de retama. Le pusieron un sombrero con las flores amarillas. Asimismo, le colocaron serpentina y talco en la cara. Luego recorrió por más de 3 cuadras, bailando los carnavales por la entrada a Huanta, y a su paso recibía las muestras de saludo y cariño de la gente. Fue de esta manera que Keiko Fujimori fue recibida en esta ciudad.